Hola, buenas noches. Buenas noches, Rita. Buenas noches, Luis. Un besito grande, Florcita. Bueno, Señora Flor, feliz cumpleaños. antes de comenzar, sí quiero hacer la felicitación oficial a la viejita del grupo, a doña Flor. Aunque hemos tratado de expresarle nuestro cariño por el chat, aprovechamos en este momento que estamos aquí reunidos para decirte que te queremos mucho, que te deseamos una larga vida, ¿sí? Que puedas seguir sirviendo en la obra de nuestro Padre y que logres todo el amor y apoyo de tu familia para que pronto los tengamos aquí estudiando con nosotros. Jaja. Deja las cosas imposibles en manos del Señor que las hace posibles. Ok. ¿Sí? De Bueno, todas pues. maneras, te queremos mucho y estamos contigo y desde la madrugada hemos pedido por ti. ¿Ok? Gracias, Jaime, Cumplas gracias. muchos más y bueno, Paulita, ahora sí, tú mandas. Pues muchas felicidades, mi querida Flor. Gracias, amiga. Hola, querido grupo. Ya después de tanto relajo, por fin ya puedo estar aquí con ustedes. Los extrañé mucho la semana pasada y los chats porque o tenía tantito teléfono o contestaba algo cuando me entraba el internet. Así que sí estuvo medio caótico, pero ya, más o menos ya estamos bien. Entonces, pues este día vamos a dar inicio. Hoy nos toca el numeral 143 de Paso por Samaria y vamos a empezar con nuestra oración. Le voy a pedir a Rita si nos hace favor de ofrecerla, por favor. Padre Celestial, te ofrecemos esta reunión, todos los presentes, para que nos ilumines, para que abras nuestros corazones, podamos recibir tu mensaje. Te pedimos que nos guíes, que nos protejas, que nos ilumines. Amén. Gracias, Rita. Muy amable. Y pues vamos a dar inicio. Voy a compartir pantalla. Perdón, les voy a pedir el favor que los que no vayan a hablar cierren sus micrófonos. Me avisan, por favor, cuando ya aparezca. Ya, Paulita. Muy bien. Entonces empezamos con nuestro documento 143 y voy a empezar yo. De paso por Samaria. A fines de junio del año 27 después de Jesucristo, y en vista de la oposición cada vez mayor que manifestaban los dirigentes religiosos judíos, Jesús y los 12 partieron de Jerusalén después de enviar sus tiendas y sus escasos efectos personales a la casa de Lázaro en Betania, para que allí fueran guardados. Procedieron hacia el norte a Samaria y pasaron el sábado en Betel. Predicaron aquí durante varios días a la gente que había venido de Gofna y Efraín. Llegó un grupo de ciudadanos de Arimatea y de Tabna para invitar a Jesús a que visitara sus aldeas. El maestro y sus apóstoles pasaron más de 2 semanas enseñando a los judíos y samaritanos de esa región, muchos de los cuales hasta venían de Antipatris, que estaba bastante lejos para escuchar la buena nueva del reino. Los habitantes del sur de Samaria escuchaban con regocijo a Jesús y los apóstoles. A excepción de Judas Iscariote, pudieron sobreponerse considerablemente a su prejuicio contra los samaritanos. A Judas le resultaba muy difícil amar a estos samaritanos. La última semana de julio, Jesús y sus asociados se prepararon para partir hacia las nuevas ciudades griegas de Faraelis y de Arquelais. Y aquí va un mapa que nos va a hacer favor Jaime de presentar. A ver, Jaime, tú me dices si le subo, le bajo o qué quieres.
Ok, súbele un poquito. Ok, ahí está bien. Bueno, aquí este es un mapa. Primero que todo quiero dar el reconocimiento después de el impacto climatológico que tuvimos, que nos desconectamos con Paulita, que era la que coordinaba la clase. A pesar de que éramos nosotros cuatro, no pudimos, quedamos completamente desconectados. Entonces lo primero que hice fue buscar ayuda en nuestro maestro de cartografía, Carlos García, que nos preparó un mapa maravilloso, como todos los que él nos ayuda. Y está exactamente qué estaba pasando. Recordemos que la vez pasada veíamos que a la derecha de la Decápolis ellos venían trabajando, ¿sí? De hecho, hablábamos cómo cuando estaban en esta parte derecha, ellos pasan el río Jordán para ir a Betania, que era donde vivía Lázaro, ¿sí? En este momento, ellos están trabajando ya en la parte sur de Samaria y tomamos las principales ciudades. He querido ponerle colorcitos. Está Antipatris, que era la que decía que era lejísimo de donde estaban ellos, porque ellos realmente pasaron la mayor parte del tiempo aquí en Betel, que lo ven en amarillo claro, ¿sí? Aquí está la ciudad de Efraín, están las dos ciudades griegas, ¿sí? Que son Facelis y Arquelais, están en azul. Está el monte Sartaba, donde vamos a ver más adelante que pasaron las vacaciones cuando tuvieron problemas. Está Betania marcado en anaranjado, que es donde vive Lázaro. Ellos mandan sus tiendas, ¿sí? Aquí a guardar donde Lázaro y se quedan predicando acá por la situación que se estaba presentando y que vamos a ver más adelante, que estaba presentando una situación política, aparte de que, pues, de por sí los judíos con los samaritanos no se llevaban muy bien por unas razones que vamos a ver durante la lección, pero aparte estaba Herodes pues con el rollo de Juan el Bautista, que lo tenía preso y no sabía qué hacer con él, que presumía que Juan tenía algo que ver con Jesús. Entonces, por todo eso, Jesús les pide, bueno, y el rollo que había entre los apóstoles de Juan el Bautista y los apóstoles de Jesús. Es supremamente interesante la clase que vamos a tener, pero sí miremos exactamente, que conozcamos cómo fue esa geografía. Podemos repasar el monte Tabor, el monte Gilboa, el monte Val. O sea, este mapa realmente es un tesoro. Pueden ver en las ciudades de la Decápolis exactamente cuáles son, las pueden identificar. Aquí podemos poner casi toda la obra del maestro. Entonces, Paulita, yo creo que vamos a entenderlo, y cuando veamos el documento, pues, y el PDF, nos va a quedar un mapa maravilloso para el estudio. Esto fue preparado para este documento. ¿Ok? Entonces. Adelante. Entonces, continúa Jaime. Listo. Con estos. Las predicaciones en Arquelais. Si decíamos que Arquelais era una ciudad griega, ¿sí? Con una serie de características muy interesantes. Entonces, vamos a ver. Durante la primera mitad del mes de agosto, el grupo apostólico estableció su cuartel general en las ciudades griegas de Arquelais y Facelis, donde por primera vez enseñaban casi exclusivamente a grupos de gentiles, griegos, romanos y sirios, ya que vivían pocos judíos en estas dos ciudades griegas. En sus encuentros con estos ciudadanos romanos, los apóstoles se enfrentaron con nuevas dificultades en la proclamación del mensaje del reino venidero, incluyeron nuevas objeciones a las enseñanzas de Jesús. En una de las muchas conversaciones nocturnas con sus apóstoles, Jesús escuchó atentamente estas objeciones al Evangelio del Reino mientras los dos se relataban sus experiencias de labor personal. Una pregunta de Felipe ilustró claramente sus dificultades. Dijo Felipe: maestro, estos griegos y romanos toman nuestro mensaje con cierta ligereza, pues dicen que estas enseñanzas son solo adecuadas para los débiles y los esclavos. Afirman que la religión de los paganos es superior a nuestras enseñanzas porque inspira la formación de un carácter fuerte, robusto y agresivo. Afirman que queremos convertir a los hombres en seres debilitados, pasivos y sin resistencia, que muy pronto desaparecerían de la superficie de la tierra. A ti te aprecian, maestro, y admiten libremente que tus enseñanzas son celestiales e ideales, pero a nosotros no nos toman en serio. Afirman que tu religión no es para este mundo, que los hombres no pueden vivir según tus palabras. Ahora bien, maestro, ¿qué hemos de decir a estos gentiles? Después de escuchar Jesús objeciones similares al Evangelio del Reino presentadas por Tomás, Nataniel, Simón el Celote y Mateo, les dijo a los 12: he venido a este mundo para hacer la voluntad de mi Padre y para revelar su carácter amante a toda la humanidad. Esta es, hermanos míos, mi misión. Y esta es la única cosa que haré, aunque los judíos o gentiles de esta época o de otras generaciones interpreten mal mis enseñanzas. Pero no debéis olvidar que aún el amor divino conlleva una disciplina severa.
El amor de un padre por su hijo obliga muchas veces al padre a reprimir las acciones tontas de su hijo imprudente. El hijo no siempre comprende los motivos sabios y amantes de la disciplina restrictiva del padre. Pero yo declaro que mi padre, en el paraíso, gobierna un universo de universos por la irresistible fuerza de su amor. El amor es la más grande de todas las realidades espirituales. La verdad es una revelación liberadora, pero el amor es la relación suprema. Sean cuales fueren los errores que puedan cometer vuestros semejantes en la organización del mundo de hoy, el evangelio que os declaro gobernará este mismo mundo en una era futura. El propósito final del progreso humano es el reconocimiento reverente de la paternidad de Dios y la materialización amante de la hermandad del hombre. Pero, ¿quién os dijo que mi evangelio solo es para esclavos y débiles? ¿Acaso vosotros, mis apóstoles elegidos, sois débiles? ¿Parecía débil Juan? ¿Me veis acaso esclavizado por el temor? Es verdad que predicamos el evangelio a los pobres y a los oprimidos de esta generación. Las religiones de este mundo descuidan a los pobres, pero mi Padre no hace acepción de personas. Además, en esta época los pobres son los primeros en responder al llamado al arrepentimiento y aceptar la filiación de hijos de Dios. El evangelio del reino debe ser predicado a todos los hombres, judíos y gentiles, griegos, romanos, ricos, pobres, libres y esclavizados, y en igual medida a los jóvenes y viejos, hombres y mujeres. Aunque mi Padre es un Dios de amor, que se regocija en la práctica de la misericordia, no creáis que será cosa fácil y monótona servir al reino. La ascensión al paraíso es la aventura suprema de todos los tiempos, el duro logro de la eternidad. El servicio del reino sobre la tierra requerirá toda la habilidad valerosa que podéis reunir vosotros y vuestros asociados. Muchos de vosotros seréis matados por vuestra lealtad al evangelio de este reino. Es fácil morir en el frente de batalla física, cuando la presencia de vuestros compañeros de lucha fortalece la valentía. Pero se necesita una forma más elevada y profunda de valentía y de devoción humana para dar la vida a solas y con serenidad por el amor de una verdad albergada en nuestro corazón mortal. Perdón. Puede que hoy se burlen los incrédulos porque predicáis un evangelio de no resistencia, vivís una vida sin violencia, pero vosotros sois los primeros voluntarios de una larga línea de creyentes sinceros en este evangelio del reino que sorprenderán a toda la humanidad por su devoción heroica a estas enseñanzas. Nunca, ningún ejército en el mundo ha demostrado nunca más coraje y valor que el que manifestaréis vosotros y vuestros leales sucesores cuando salgáis al mundo para proclamar la buena nueva, la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres. La valentía física es la forma más baja de coraje. La valentía de la mente es un tipo más alto de coraje humano, pero el más elevado y supremo consiste en la lealtad sin compromiso a las convicciones esclarecidas de las realidades profundas del espíritu. Este coraje constituye el heroísmo del hombre que conoce a Dios. Y todos vosotros conocéis a Dios. Sois, en toda verdad, los asociados personales del Hijo del Hombre. Esto no fue todo lo que dijo Jesús en esta ocasión, pero es solo la introducción de su disertación. Después amplió e ilustró exhaustivamente esta declaración. Fue este uno de los discursos más apasionados que Jesús jamás pronunció ante los 12. Pocas veces hablaba el Maestro a sus apóstoles con tanta pasión, pero esta fue una de esas pocas ocasiones en las que se expresó con intensidad manifiesta y gran emoción. El efecto sobre la predicación pública y el ministerio personal de los apóstoles fue inmediato. Desde ese mismo día, el mensaje de ellos denotó un nuevo matiz valeroso. Los 12 continuaron adquiriendo el espíritu de agresión positiva en el nuevo evangelio del reino. De ahí en adelante ya no se preocuparon tanto por predicar las virtudes negativas y las exhortaciones pasivas de las muchas facetas del mensaje de su maestro. Segundo, la lección sobre el autodominio. El maestro era un ejemplar perfeccionado del autodominio humano. Si lo vilipendiaban, él no vilipendiaba. Cuando sufría, no amenazaba a sus torturadores. Cuando fue denunciado por sus enemigos, se remitió simplemente al juicio justo del Padre en el cielo. En una de las conferencias nocturnas, Andrés le preguntó a Jesús: Maestro, ¿hemos de practicar la abnegación tal como nos enseña Juan o hemos de tratar de adquirir el autocontrol que tú nos enseñas? ¿En qué difiere lo que enseñas tú de lo que enseñaba Juan? Jesús respondió: efectivamente, Juan nos enseñó el camino de la justicia de acuerdo con las luces y leyes de sus progenitores, la religión de la introspección y del sacrificio. Pero yo he venido con un nuevo mensaje de autoolvido y autocontrol. Os muestro el camino de la vida tal como me lo reveló mi Padre en el cielo. De cierto os digo que el que sepa gobernarse a sí mismo es más grande que el que conquista una ciudad. El autodominio es la medida de la naturaleza moral del hombre y el indicador de su desarrollo espiritual. En el viejo orden,
Vosotros ayunabais, orabais. Como criaturas nuevas renacidas del Espíritu se os enseña a crecer, a creer y a regocijaros. En el reino del Padre habréis de transformaros en criaturas nuevas. Las cosas viejas habrán de perecer. He aquí que os muestro cómo todas las cosas se han de renovar. Y por vuestro amor mutuo, convenceréis al mundo de que habéis pasado de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida eterna. Pero por el viejo método buscáis suprimir, obedecer y conformar las reglas del vivir. Por el nuevo camino primero seréis transformados por el Espíritu de la verdad, y así vuestra alma se verá fortalecida por la constante renovación espiritual de vuestra mente. De este modo, estaréis dotados de la fuerza para hacer con seguridad y júbilo la voluntad misericordiosa, aceptable y perfecta de Dios. No olvidéis, es vuestra fe personal en las extraordinariamente grandes y preciosas promesas de Dios la que os asegura que participaréis de la naturaleza divina. Así pues, mediante vuestra fe y la transformación del Espíritu, llegaréis a ser en realidad templos de Dios, y su Espíritu vive verdaderamente dentro de vosotros. Si el Espíritu vive dentro de vosotros, ya no seréis esclavos encadenados por la carne, sino hijos del Espíritu, libres y liberados. La nueva ley del Espíritu os dota de la libertad del autodominio, reemplazando la vieja ley del temor, basada en la autoesclavitud y en las cadenas de la abnegación. Muchas veces cuando habéis hecho el mal, habéis pensado en culpar la influencia del demonio en vuestros actos, aunque en realidad habéis errado guiados por vuestras propias tendencias naturales. ¿Acaso no os dijo el profeta Jeremías hace mucho tiempo que el corazón humano es engañoso por sobre todas las cosas y a veces aún desesperadamente perverso? ¿Cuán fácil es engañaros a vosotros mismos y caer así en temores tontos, deseos arrolladores, placeres esclavizantes, malicia, envidia y aún en odio vengativo? La salvación se obtiene mediante la regeneración del Espíritu y no por las acciones santurronas de la carne. Estáis justificados por la fe y acompañados por la gracia, no por el temor y la abnegación de la carne. Aunque los hijos del Padre que han nacido del Espíritu son siempre y para siempre dueños de su ser y de todo lo que corresponde a los deseos de la carne, cuando sabéis que os salva la fe, tendréis paz verdadera con Dios. Y todos los que sigan el camino de esa paz celestial están destinados a ser santificados al servicio eterno de los hijos de Dios eterno, hijos en constante progreso. De aquí en adelante ya no será un deber, sino más bien un gran privilegio para vosotros purificaros de todos los males de la mente y del cuerpo, mientras buscáis la perfección en el amor de Dios. Vuestra filiación está fundada en la fe y debéis permanecer impasibles ante el temor. Vuestro regocijo nace de la confianza en el Verbo Divino. Por consiguiente, no dudaréis de la realidad, del amor y de la misericordia del Padre. Es la bondad misma de Dios la que conduce a los hombres a un arrepentimiento verdadero y genuino. El secreto de vuestro autodominio está ligado con vuestra fe en el Espíritu residente que siempre labora por amor. La fe salvadora misma no proviene de vosotros, sino que es otro don de Dios. Al ser hijos de esa fe viviente, ya no seréis los esclavos de vuestro yo, sino más bien los dueños triunfantes de vuestro yo, los hijos liberados de Dios. Si entonces, hijos míos, nacéis del Espíritu, estaréis por siempre libres de la esclavitud autoconsciente, de una vida de abnegación y vigilancia continua sobre los deseos de la carne. Seréis trasladados al reino jubiloso del Espíritu, en el cual haréis resaltar espontáneamente los frutos del Espíritu en vuestra vida diaria. Los frutos del Espíritu son la esencia del tipo más elevado de autocontrol ennoblecedor y regocijante, aún el alcance máximo del logro mortal terrenal, el verdadero autodominio. Pues muy bien. ¿Qué preguntas tienen? ¿Dudas, comentarios, aportaciones? Paulita, yo quisiera resaltar un par de cosas que se me hacen muy importantes cuando claro. les habla del valor, ¿sí? Y de cómo estar al servicio del Padre, estar involucrados en el compartir esta revelación. No es fácil y la verdad que se requiere ser valiente. A veces nosotros no nos van a matar en esta época seguramente, pero sí somos menospreciados, muchas veces maltratados, atacados por nuestras creencias indiscutiblemente, ¿sí?
Y eso que, digamos que tratando de manejar una posición sabia y no beligerante. O sea, lo que yo siempre he insistido de no tratar de convertir ni de convencer a nadie, sino simplemente compartir el mensaje. Pero aún para compartir el mensaje, que es un mensaje que aún a la luz de hoy del conocimiento de las escrituras de las religiones, vamos en contravía. Porque estamos, uno, tratando de ser mejores personas. Estamos tratando de vivir de acuerdo con las enseñanzas de nuestro maestro. Eso es lo que se llama y santificándonos por el Espíritu. Cuando uno deja de hacer bobadas, ¿sí? Llamémoslo así, empieza a portarse bien porque es un compromiso mío con el Padre. Es un compromiso mío con nuestro Maestro, con Jesús. Si yo voy a ayudar a mi Padre Miguel, ¿sí? A dar a conocer al Padre Celestial, a dar realmente, a revelar ese Padre amoroso. Si yo voy a contar acerca de una enseñanza que va contra todas las tradiciones, que va contra los mitos, ¿sí? Que va contra miércoles, que todos los principios. Cuando hablamos, por ejemplo, del concepto de la expiación, y nosotros pues sabemos que es una aberración y que eso es un mito y que eso no es cierto, pero no tenemos que ir a refregárselo a nadie porque sabemos que esa es la base del cristianismo y eso es entrar en choque. Nosotros tenemos es que ser valientes y explicar de forma positiva. Ahí nosotros estamos cambiando, ahí nosotros somos mejores personas y para eso sí se necesita valor. Aún entre nosotros mismos vemos posiciones diferentes y encontradas. El Señor nunca dijo que tuviéramos posiciones uniformes, sino que tuviéramos uniformidad de propósito. Y creo que en estas dos partes del documento nos lo da con una claridad impresionante. Jesús nos habla con fuerza de la influencia del ajustador de pensamiento, ¿sí? Yo creo que ese es un documento que tiene un contenido maravilloso, ¿ok? Básicamente es eso. Creo que Alfonso estaba pidiendo la palabra. Sí. Sí, gracias. Para mí es un honor, una gran bendición saber de que aunque no pertenecemos a una religión, porque no hay estatutos, no hay preceptos así como que hay que obedecerlos de manera escrupulosa, rigurosa y con temor, sino lo que estamos haciendo ahorita es verdaderamente un acto de amor sin temor, un acto de amor sin temor que nos impulsa a compartir este conocimiento con las demás personas. Y sí, efectivamente yo tenía en un curso de inglés que estoy dando un curso de inglés a una contadora y tenía cierto temorcito de que se nos tache de locos. Es básicamente, se tiene que tener ese valor para que no pensemos que la gente nos va a tachar de loca. Y sobre todo si la referimos a un libro que pues para muchos es a lo mejor ilegible, muy complicado, y las enseñanzas que se derivan de este pues son totalmente iluminadoras para nosotros, pero para ellos a lo mejor podría ser algo loco. Bueno, para no hacer más grande el comentario, quiero compartirles mi regocijo de que esta vecina, gracias al valor y a que me animé, ya empezamos a estudiar el libro de Urantia, pero en inglés. Entonces, le doy un curso de inglés completo del tema de negocios que estamos hablando y unos 15 minutos, 10 minutos antes de que acabe la clase, estamos leyendo en inglés el libro de Urantia. Y ella dice, estoy aprendiendo muchísimo vocabulario, me interesa. Tal vez a lo mejor la invite a que se una a nosotros. Tal vez ella quiera también formar parte del estudio. Es lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Pues parece que ya no hay preguntas, dudas, comentarios, aportaciones. ¿Tú, Jaime, ya no quieres decir nada más? No, yo lo que quiero decirles es que estudien el mapa, que realmente repasen estos numerales y que repasen este documento porque tiene dinamita pura en contenido, ¿sí? Sí. Aparentemente es sencillo, pero lo que trae entre líneas es maravilloso. Sí, muchísimo. Liliana estaba pidiendo la palabra, creo. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan?
Te escuchamos y te vemos que estabas estrenando cámara. Sí, ya está estrenando cámara, Liliana. Ay, sí, sí, porque me veía como iluminada y ya don Jaime ya estaba, siento que me veía muy iluminada. No, es que resulta que se ve una persona que empezó muy entusiasmada estudiando el libro, ¿no? Y seguramente, pues imagínense, yo también estudiándolo y pues hay cosas que uno no... Y resultó por allá, se metió a una religión y resultó fue quemando el libro. Y yo le había ayudado para comprarlo. Pero no sé, entonces pues me sentí muy fracasada. Como... Para nada. Y eso pues no tenía de todas maneras como... Liliana, eso era lo que quería compartir. Liliana, nunca pienses en eso. Las religiones evangélicas son terriblemente beligerantes y ridículas en esas posiciones, ¿sí? Uno tiene que respetarlos y bueno. Me dijeron que eso era Satanás el que se estaba metiendo por ahí. Mira, a mí me pasó un día. Eso les comparto pues de los pinitos de... Yo le regalé un libro a mi papá y llegó una de las bellezas de mis cuñados y vio el libro y le dijo, oye, ese libro es satánico, yo me salgo de esta casa, ¿cómo tiene ese libro acá? Eso debía botarlo, ¿no? Imagínate. Entonces, o sea, yo de eso también sé, está que no te dejes impresionar y eso es solo el principio. Por eso se necesita ser valientes para mantener la frente en alto y mantener la capacidad de compartir un mensaje que hoy en día va en contravía de la sociedad, que la sociedad está en otra onda, ¿sí? No solo desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista moral, político, de comportamiento, o sea, todo. Entonces, ahí es donde, a eso es a lo que se refiere Jesús precisamente, del valor que se requiere de parte nuestra. Sí, sí, señor. Eso era. Gracias. Estoy feliz con este computador y aprendiendo. Nos alegramos mucho también por ti. Muy bien. ¿Nadie más? Entonces pasamos contigo, Florecita. Ok, yo voy a apagar mi cámara porque mi internet anda fatal. Pero... ¿Comparto o quieres compartir tú? Ah, bueno, como tú me digas. Si quieres, yo puedo compartir también. Si quieres que comparta para que no te jale mucha... Bueno, si quieres, ok, está bien, sí. Liliana, ni te preocupes, porque mira, una palabra, 2 palabras, 5 palabras, uno aparentemente no se da cuenta, pero se quedan. Entonces, lo que va a pasar es que a la vuelta del tiempo le van a hacer eco. Todas las palabras que tú le dijiste, ya sembraste algo. Y por las reacciones, ni te preocupes, porque hay alguien por ahí rezando por mí porque me estoy perdiendo. Entonces, no te preocupes porque te vas a encontrar de todo. Bueno, 3. La recreación y el esparcimiento. Por este tiempo se desarrolló entre los apóstoles y sus discípulos asociados inmediatos un estado de gran tensión nerviosa y emocional. Aún no se habían acostumbrado a convivir y trabajar juntos. Les resultaba cada vez más difícil mantener relaciones armoniosas con los discípulos de Juan. El contacto con los gentiles y samaritanos era una dura tribulación para estos judíos. Más aún, las recientes declaraciones de Jesús habían contribuido a la perturbación de su mente. Andrés estaba casi fuera de sí, ya no sabía qué hacer y por eso recurrió al maestro con sus problemas y perplejidades. Cuando Jesús hubo escuchado a su jefe apostólico relatar sus problemas, dijo: Andrés, no puedes disuadir a la gente de sus incertidumbres cuando han llegado a tal comportamiento y cuando tantas personas con sentimientos tan fuertes están inmiscuidas. No puedo hacer lo que tú me pides. No deseo participar en estas dificultades sociales personales, pero os acompañaré en disfrutar un periodo de 3 días de descanso y esparcimiento. Ve a tus hermanos y anúnciales que iremos todos al monte Sartara, donde deseo descansar por 1 o 2 días. Pero debes dirigirte a cada uno de tus 11 hermanos en privado, diciéndoles: el maestro desea que nos apartemos con él por una temporada para descansar y calmarnos.
puesto que todos hemos pasado por un periodo de desazón espiritual y tensión mental, sugiero que no mencionemos estas tribulaciones y problemas durante estas vacaciones. ¿Puedo confiar en ti para que cooperes conmigo en este asunto? Habla pues en privado y personalmente con cada uno de tus hermanos de esta manera. Y Andrés hizo tal como el maestro le había ordenado. Fue esta una maravillosa ocasión en la experiencia de cada uno de ellos. Jamás olvidaron el día que subieron a la montaña. Durante todo el viaje apenas si se mencionó una palabra de sus problemas. Al llegar a la cima de la montaña, Jesús les indicó que se sentaran a su alrededor mientras decía: hermanos míos, todos vosotros debéis aprender el valor del descanso y la eficacia del esparcimiento. Debéis daros cuenta de que la mejor manera de solucionar problemas enmarañados consiste en alejarse de ellos por un tiempo. Así, cuando volváis descansados, después de un periodo de esparcimiento o de adoración, podréis atacar vuestros problemas con mente más clara y mano más firme, y desde luego con el corazón más resuelto. Muchas veces veréis que el problema se ha achicado en tamaño y proporción durante vuestro reposo de la mente y el cuerpo. Al día siguiente, Jesús asignó un tema de discusión a cada uno de los 12. El día entero fue dedicado a las reminiscencias y a los asuntos no relacionados con su trabajo religioso. Se quedaron ellos anonadados por un momento cuando vieron que Jesús no dio las gracias oralmente al romper el pan para el almuerzo del mediodía. Era esta la primera vez que lo habían observado no cumplir con tales formalidades. Fíjense bien que aquí dice oralmente, con lo cual nos dan a entender que él dentro de su mente probablemente sí dio las gracias, porque él siempre daba las gracias, pero hizo algo diferente para cambiar la estrategia, ¿no? Bueno, cuando subieron a la montaña, la mente de Andrés se debatía en una maraña de problemas. Las perplejidades carcomían el corazón de Juan. El alma de Santiago estaba dolorosamente atribulada. Mateo no tenía suficientes fondos debido a la estadía de ellos entre los gentiles. Pedro estaba agitado y más temperamental que nunca. Judas sufría uno de sus ataques periódicos de susceptibilidad y egoísmo. Simón se preocupaba más que de costumbre por el esfuerzo de armonizar su patriotismo y la idea del amor de la hermandad de los hombres. Felipe estaba más y más confundido por el desarrollo de los acontecimientos. El sentido del humor de Natanael había disminuido desde que habían comenzado su obra en las poblaciones gentiles y Tomás sufría una grave temporada de depresión. Solo los gemelos se mostraban normales y sin perturbaciones. Todos ellos estaban dominados por la preocupación de encontrar la manera de convivir en paz con los discípulos de Juan. Al tercer día, cuando comenzaron el deseo de la montaña para regresar al campamento, se había operado en ellos un gran cambio. Habían hecho el importante descubrimiento de que muchas perplejidades humanas son en realidad inexistentes. Muchos problemas aparentemente graves son la creación del temor exagerado y el resultado del recelo magnificado. Habían aprendido que tales perplejidades se manejan mejor alejándose de ellas. Al poner un poco de distancia, habían dejado que esos problemas se solucionaran por sí mismos. Su retorno de este descanso marcó el comienzo de un periodo caracterizado por relaciones altamente mejoradas con los seguidores de Juan. Muchos de los 12 dieron rienda a la hilaridad en cuanto observaron el cambio de su estado de ánimo y la liberación de esa irritabilidad nerviosa que venían sufriendo. Y todo esto gracias a los 3 días de alejamiento de la rutina diaria. Siempre existe el peligro de que la monotonía de las relaciones humanas multiplique las perplejidades y magnifique las dificultades. No muchos de los gentiles en las 2 ciudades griegas de Arquelais y Fasaelis creyeron en el Evangelio, pero este primer periodo de trabajo intenso entre poblaciones exclusivamente gentiles fue una experiencia valiosa para los 12. El lunes por la mañana, alrededor de la mitad del mes, Jesús le dijo a Andrés: vamos a Samaria.
Inmediatamente salieron hacia la ciudad de Sicar, cerca del polo de Jacob. Aquí tenemos un detalle interesante, porque Jesús se los lleva para que distraigan un poquito, para que se cambien totalmente el panorama que tienen en la mente y se entretengan en otras cosas, viendo otros escenarios y hablando de otros temas, porque les asigna temas diferentes a todos, ¿no? Y esa es una de las enseñanzas que podemos tomar en cuenta. Claro, yo sé que a lo mejor es difícil a veces cuando tenemos un problema dejar de pensar en él, porque pues el problema se tiene que resolver. Pero sí es cierto que a veces nosotros mismos somos los que aumentamos el tamaño del problema. Y a veces lo vemos tan grande que quizá lo vemos hasta sin solución. Y ya lo vamos a ver después cuando veamos el documento de Rodin, que dice que delimitando un problema ya tenemos resuelto, bueno, no lo dice exactamente, pero que delimitar el problema es parte bien significante. Y lo que muchas veces hacemos al magnificar el problema es crear problemas sobre el problema, o ni siquiera podemos visualizar bien cuál es el verdadero problema, porque estamos tan metidos en estar rumiando el problema en nuestra mente que lo hacemos más grande. Entonces, aunque puede ser difícil salirse del problema, pues sí hay que seguir esta enseñanza de Jesús, ¿no? Nos salimos unos días del problema, cambiamos el panorama mental, psicológico, experiencial, en todos los sentidos y visual también. Y cuando regresamos, pues quizá el problema ya es mucho más chico y además ni siquiera es un problema, sino una situación a resolver. Creo que eso es algo interesante. Y con Rodin lo vamos a ver porque también lo plantea así, para el arte de vivir. Pero bueno, continuamos con lo que sigue. Gracias, Paulita. No sé si tengan algún comentario al respecto, a lo mejor les ha pasado a ustedes. No sé si, yo creo que sí, porque a todos nos ha pasado. Que hacemos una tormenta en un vaso de agua. No creo que soy la única. Un comentario que sí me gustaría hacer es cómo cada uno va presentando una conducta diferente de cuando ya llegaron a su límite, excepto los hermanos Alfeo, que son algo espectacular, ¿no? Porque son tan sencillos, que no les preocupa nada, todo lo ven bonito, bello, sin mayor complicación. En cambio, como uno está acostumbrado a ver las cosas más difíciles, pues le buscas y te complicas, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Te saturas de lo mismo. ¿Qué es lo que les pasó? El mismo problema lo empezaron a comentar entre ellos hasta que verdaderamente ya no lo podían manejar y eran sus compañeros de trabajo, ¿no? Los discípulos de Juan que estaban en ese momento ya con ellos. Entonces, sí es increíble cómo llegan y cómo salen. Lo que produce realmente relajarse y ver otras actividades, salirte del problema para que cuando vuelvas a entrar a tu vida cotidiana, ya ni era tan grande, ¿no? Ya le encuentras alternativas. Eso era lo que quería comentar, nada más. Yo también quisiera hacer un comentario, Paulita y Flores. Yo al escuchar y al estudiar esta parte del documento, recordaba cuando yo comencé con las clases virtuales. Bueno, primero cuando yo comencé a estudiar el libro y a tratar de compartirlo con todo el amor con mi familia, el rechazo, de hecho, fueron los primeros en querer prender la hoguera. Sí, porque pues lógicamente después de toda una vida de servicio en los Borbones y decir que me iba a salir, dijeron, ahora sí se acabó de enloquecer. Entonces pues fue muy difícil. Después empecé con mis clases presenciales. Liliana fue una de mis alumnas, ¿sí? Y me acuerdo con tanta ilusión que lo hacía, que preparaba mi clase, y cuántas veces, y aprovecho que está Ketty, ¿sí? Y cuántas veces me quedé con mi Coca-Cola y mis papas esperando a mis alumnos que nunca llegaron, ¿sí? Yo me sacrifiqué, yo también me cansaba, para mí también era un sacrificio estar a las 6 de la tarde esperando a mis alumnos que no llegaran. ¿Sí? Y me dejaban con mi refrigerio, me dejaban con mi clase preparada y me quedaba solo como un idiota, ¿sí? Entonces, al principio ese sentimiento de frustración, decía, oiga, ¿será que yo más bien cierro esta vaina y no dicto más clases? Después de eso, entonces empecé a trabajar con los materiales y a preparar materiales que los hice con todo el amor del mundo y por los cuales no recibí sino críticas, ¿sí?
de unas esquinas, ¿no? No todo el mundo. Y siempre como que había un momento de desmoralización y en mis oraciones le decía, Señor, pero yo siento la necesidad de compartir, siento la necesidad de llevar este mensaje que tú me estás mostrando y me siento frustrado. Y realmente cuando miraba para otros lados, ¿sí? Volvía y cogía aire. Y esto, ese descansar, es a veces no darle tanta trascendencia, es a veces descubrir, y por eso es tan importante el valor de que habla el Señor en el numeral anterior, ¿sí? Ese continuar, no importa. Recordemos que el Señor nos pidió que vayamos en una dirección, o sea, hacia Él, hacia el Padre, hacer su voluntad. No que pensemos todos iguales. Y aquí entre este grupo hay diversidad y divergencia de criterios y opiniones y es muy respetable. Pero finalmente el secreto está en mantenernos, en mantenernos. Yo siempre le digo a la gente cuando habla del libro y de lo complejo y de lo largo, les digo, mire, recordemos que esta no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. ¿Sí? Es una cosa para que mantengamos en mente. ¿Por qué? Porque habrá 1001 imponderables, habrá críticas. Siempre yo he dicho que es más fácil criticar que construir, ¿no? Siempre es fácil destruir. Entonces, no se preocupen, el Señor nos lleva de la mano. Y siempre recordemos este mensaje tan importante. Descansemos, miremos para otro lado, paremos. De pronto es bueno frenar, ¿sí? De pronto, mire, ustedes no saben, esta semana con el huracán de Paulita, cuántas cosas, porque no fue el huracán de Paulita. Paulita tenía huracán y Flor se desapareció. Quedamos Javier y yo, decíamos, le metemos mano, no le metemos. Afortunadamente, después de mucho tiempo, habíamos decidido que la clase iba a ser entre los 4. O sea, que no los íbamos a seguir martirizando a ustedes, sino que los 4 íbamos a tomar la clase, pero nos desorganizamos en un momento y fue cuando dijimos, Javier, no, vamos a hacerlo y si nos toca a los 2 solos, pues los 2 solos, no se preocupe, ¿sí? Porque somos un equipo. Tenemos que hacernos y guardarnos la espalda. Y si lo hemos hecho solos, ¿por qué no podemos hacerlo entre 2? ¿Sí? Pero lo bonito fue cómo estábamos preparados para llevar el desafío y para soportarnos los unos con los otros. Eso es lo que quiere el Señor. Pero es que aquí no somos 4, aquí somos 30, 50, 100, ¿sí? Que estamos llevando este mensaje. Cuando uno no pueda, estamos para soportarlos, para ayudarles, para apoyarlos, ¿sí? Por eso es tan importante. Y Ketty, yo quiero decirte que yo reconozco el sacrificio y reconozco el de ustedes, sé el esfuerzo que hacen, sé la dedicación que tienen, y no solo tuyo, del grupo de Miami, del grupo de Perú, sé los conflictos, sé el grupo de Osvaldo, sé, porque cada grupo tiene sus crisis como la que pasó Jesús en este ejemplo que nos está dando y en esta enseñanza. Entonces, sigamos adelante. El Señor nos lleva de la mano, nosotros recibimos ayuda de lo alto y sobre todo, no estamos solos, no estamos solos. ¿Sí? Eso tengámoslo muy claro. Y cuando vengan esas crisis, paremos un poquito y digamos, ¿sabe qué? Ayúdenme, reemplácenme, me voy a hablar esta semana, ¿sí? O sea, que no solo sea por problemas técnicos, que nosotros con Flor hemos corrido con una suerte loca, que durante mucho tiempo, ya son años, donde no se nos ha pasado cosas graves. Y hemos logrado mantener la caña todo el tiempo, pero pasan, ¿sí? Hay problemas técnicos, el internet se va, hay problemas de clima, se va la luz, o sea, hay cosas que uno no tiene controladas. Les quiero contar una anécdota, entre otras cosas, porque de la clase pasada, ustedes saben que la clase termina, yo quedo, o sea, el proceso es cuando uno graba, viene un proceso en que se descomprime, ¿sí? Y es un proceso que se demora más o menos 2 horas, ¿sí? Y después, entonces uno tiene que subirla a la plataforma, y son otras 2 horas, ¿no? Eso no es así que tan mamey. O sea, a mí me da la medianoche normalmente para poderles tener la clase a ustedes esa misma noche. Y resulta que después de que me dieron las 12:30 de la noche, pongo yo la grabación toda pixelada, Javier, casi me corto las venas. A esa hora ya no, y tú que estabas muriéndote, no había grabación. No había grabación. Yo decía, Dios mío, semejante clase que acabamos de pasar, el esfuerzo de todo el mundo y se dañó la grabación. No me pregunten qué pasó. Pero en un momento oré y dije, a ver, ¿qué está pasando? Dije, a ver, lo único cierto es que la grabación se hizo, ¿sí? Y ya he tenido experiencias de aunque se vaya la luz, la grabación continúa. O sea, la grabación está en alguna parte. No sabía qué estaba pasando. Entonces, apagué el computador, hice una oración y volví y lo prendí. Y oh, sorpresa, apareció la grabación normal. Entonces pude continuar, pero casi me da un infarto, ¿sí? ¿Te imaginas? El esfuerzo que hacemos, la clase que participamos, que hay mucha gente, ustedes no se imaginan la cantidad de gente que está esperando mañana poder
ver la grabación, ¿sí? La gente que no puede asistir, la gente que nos sigue simplemente sin asistir presencialmente y decirles, no, se dañó la grabación, así olímpicamente. Entonces, pasan cosas, ¿sí? Y lo único cierto es que estamos para respaldarnos y somos un equipo. Eso quería dejarles. Gracias, Jaime. ¿Quién más quería compartir? Vi una mano, ya no supe quién fue. Sí, yo quisiera decir algo, Paulita. Ay, gracias, Luis. No, pues es algo cortico, pero cuando pasen esas cosas, conmigo también pueden contar. O sea, si ustedes están los cuatro y son las cabezas que nos guían, y yo estoy muy agradecido por eso, pero el día que no haya, que no se pueda por alguna razón, conmigo pueden contar, o sea, conmigo pueden contar incondicionalmente. Es lo que quería decir. Ay, gracias, Luis. Gracias. Vamos a tomar la palabra. Qué amable. Sí. Osvaldo levantó la mano también. Osvaldo y también Bueno, Pablo. ¿Estoy yo primero, Paulita? Sí, ¿cierto? Ah, sí. No, yo quería decir algo de manera muy corta. Realmente Jaime tiene toda la razón. En esto se necesita ser muy constantes, a pesar de los problemas que tengamos a nivel personal. Y cuando ya uno se compromete con un grupo o algo así, esa experiencia de Jaime con los grupos presenciales y lo que él me ha contado en las ocasiones que hemos tenido, que son muy pocas, de conversar del asunto, a mí me han enseñado muchas cosas, porque él me lo advirtió, él a mí me dijo, vea, lo presencial tiene esto, se va a quedar metido con las 11 y cosas así. Y sí, a nosotros nos ha pasado, nosotros ya completamos casi 5 años con el grupo y la verdad es que sostenerlo ha sido muy difícil y a veces se ha reducido y cosas así. Y hemos tenido problemas muy delicados. Yo quería contarles brevemente que igual que a nuestra amiga Liliana, a mí me llegó el libro por alguien que lo iba a quemar. La primera vez que yo ya lo conocía el libro, la versión 93, pero había un muchacho que vino a quemarlo porque pertenecía a una asociación pues de alguien que trabaja incluso en la televisión aquí en Colombia, que se llama Margalida Castro y que vive aquí en el edificio donde yo vivo, y la tipa esta tiene una cuestión de las vírgenes y no sé qué, y entonces le vio el libro a este muchacho que lo estaba empezando a estudiar y llegó a la casa a decirme que lo quemaba. Y así, bueno, son cosas que pasan. Otra cosa que me sucedió que fue muy duro fue cuando llegamos con el grupo a la parte que tiene que ver con este asunto de donde lo tratan a uno como si uno fuera Hitler, ¿no? Porque uno, ceñido a la revelación, está hablando de las razas y de este tipo de cosas. Entonces, incluso hubo por ahí una carta de 2 o 3 personas del grupo, creo que a Jaime le llegó la carta, en donde me acusaban de que yo estaba llevándolos a ellos a pensar como de manera nazi, ¿no? Y cosas así. Entonces, son cosas que pasan y que a veces lo desmotivan a uno, pero tiene uno que seguir, realmente es eso. Tenemos un compromiso con nuestro Padre y pienso yo que ese es el trabajo. Quería contarles eso como anécdota, ya que estábamos en anécdotas, y me disculpan que me haya extendido un poquito. Gracias. Gracias, Osvaldo. Pablo, ¿tú querías comentar algo o seguimos? Pues entonces. Oh, se salió, ahorita Sí. vuelve a entrar. Ahora Ok. ya no está. Volverá. Pues creo que no está ya Pablo. Continuemos y ahora más adelante. Continuemos, sí. Participe, sí. Ok. Ok. Ok, me dicen cuando lo vean y si me escuchan. Sí, te oyes ¿Está muy bien? bien. Bueno, ok. 4. Los judíos y los samaritanos. Durante más de 600 años, los judíos de Judea y más tarde también los de Galilea habían permanecido en enemistad con los samaritanos. Este sentimiento negativo entre los judíos y los samaritanos resultó de esta manera.
Unos 700 años antes de Jesucristo, Sargón, rey de Asiria, al aplastar una revuelta en Palestina Central, se llevó en cautiverio a más de 25,000 judíos del reino septentrional de Israel e instaló en su lugar un número casi igual de descendientes de los cutitas, sefarvitas y amatitas. Más adelante, Arsubanipal envió otros grupos más de colonos a Samaria. La enemistad religiosa entre los judíos y los samaritanos trataba del retorno de aquellos del cautiverio en Babilonia. En esa ocasión, los samaritanos trataron activamente de prevenir la reconstrucción de Jerusalén. Más adelante ofendieron a los judíos porque ofrecieron ayuda a los ejércitos de Alejandro. En recompensa por su amistad, Alejandro dio permiso a los samaritanos para que construyeran un templo sobre el monte Gerizim, donde adoraban a Yahvé y a sus dioses tribales y ofrecían sacrificios. Todo esto muy en manera de los servicios del templo de Jerusalén. Continuaron practicando este culto hasta el tiempo de los macabeos, cuando Juan Hircano destruyó su templo en el monte Gerizim. El apóstol Felipe, en su obra Entre los Samaritanos después de la muerte de Jesús, celebró algunas reuniones en este sitio, en el sitio de este viejo templo samaritano. Ahí está un enlace. Bueno, no quedó como enlace, pero está la dirección. Respecto a Juan Hircano. Los antagonismos entre los judíos y los samaritanos eran históricos, estaban sancionados por el tiempo. La separación entre los dos grupos había ido en aumento desde la época de Alejandro. Los 12 apóstoles no eran contrarios a predicar en las ciudades griegas y en otras ciudades gentiles de la Decápolis y en Siria, pero fue para ellos una prueba difícil de su lealtad al maestro cuando éste dijo, vamos a Samaria. Sin embargo, durante más del año de convivencia con Jesús, habían desarrollado una lealtad personal que aún trascendía la fe de ellos en sus enseñanzas y los prejuicios contra los samaritanos. Aquí hay un enlace hacia referencia a Sargón. Ya. ¿Alguna? Que de un mapa que no vi, que había un... Ok, ya. Creo que el mapa se los voy a poner después, hace referencia al pozo de Jacob, pero viene después. ¿El mapa era tuyo? Hay un mapita, pero que quedó... Pero no es el mapa que andaba perdido, este es otro que quedó chueco. Apareció el dueño. Se lo voy a arreglar. Bueno, ok. ¿Alguna pregunta o algún comentario que quieras hacer, Flor? No, nada más que ahí les puse, es muy interesante, en verdad, o sea, todo el tejimaneje entre la historia, ¿no? Como lo que nos ha llegado, lo que nos narra ahora el libro Durante, y las referencias que podemos tener para ampliar nuestro conocimiento sobre estos personajes y sobre estas batallas y estos encuentros entre las diferentes tribus, entre los diferentes grupos de gente, ¿no? Siempre es bueno estar enterado de algunos detalles más. Ahí están los enlaces, ahí los pueden encontrar. Bueno, hoy en día se encuentra en todos lados, pero ahí están. Gracias, Paulita. De nada. Entonces, si no hay preguntas, continuamos. Me dicen cuando se vea, por favor. Se ve muy bien. Perfecto. Gracias. Numeral 5. La mujer de Sicar. Cuando el maestro y los 12 llegaron al pozo de Jacob, Jesús, como estaba cansado del viaje, se detuvo junto al pozo mientras Felipe se llevaba a los apóstoles para traer la comida y las tiendas desde Sicar, ya que estaban dispuestos a permanecer en este sitio por un tiempo. Pedro y los hijos de Zebedeo se hubieran quedado con Jesús, pero él les pidió que se fueran con sus hermanos diciendo, no temáis por mí, los samaritanos serán cordiales. Solo nuestros hermanos, los judíos, quieren hacernos daño. Eran casi las 6 de la tarde de verano cuando Jesús se sentó junto al pozo para esperar el regreso de los apóstoles. El agua del pozo de Jacob contenía menos minerales que el de los pozos de Sicar y por eso era muy apreciada como agua potable. Jesús tenía sed, pero no tenía ningún artefacto para sacar agua del pozo.
Por ello, cuando llegó una mujer de Sicar con su cántaro para sacar agua del pozo, Jesús le dijo, dame de beber. Esta mujer de Samaria sabía que Jesús era judío por su apariencia y vestimenta, y supo que era judío de Galilea por su acento. El nombre de la mujer era Nalda, y era ella una bella criatura, una bella criatura. Mucho se sorprendió de que un hombre judío le hablara así junto al pozo y le pidiera de beber, porque no se consideraba apropiado en aquellos días que un hombre respetable hablara con una mujer en público y mucho menos que un judío conversara con una samaritana. Por eso Nalda le preguntó a Jesús, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Jesús contestó, en verdad te he pedido de beber, pero si tú pudieras comprender, me pedirías a mí que te diera de beber el agua viva. Entonces dijo Nalda, pero Señor, no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y del cual bebió, y bebieron sus hijos y sus ganados. Jesús respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua del Espíritu vivo no volverá a tener sed nunca más. Y esta agua viva se convertirá en él en un manantial refrescante que brotará para la vida eterna. Nalda dijo entonces, dame de esa agua para que no tengas más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Además, todo lo que una mujer samaritana puede recibir de un judío tan digno será un placer. Nalda no sabía cómo interpretar el hecho de que Jesús le había dirigido la palabra. Contemplaba en el rostro del maestro la expresión de un hombre justo y santo, pero interpretó su cordialidad como familiaridad y su metáfora como un avance de interacciones lascivas. Siendo ella una mujer de poca moral, estaba dispuesta a flirtear abiertamente, pero Jesús, mirándola fijamente a los ojos, díjole con voz autoritaria, vete, mujer, llama a tu marido y vuelve acá. Esta orden devolvió a Nalda a sus cabales. Vio que había juzgado erróneamente la gentileza del maestro. Percibió que había interpretado mal sus palabras, se asustó, se dio cuenta de que estaba en la presencia de un ser especial y buscando en su mente una respuesta apropiada, en gran confusión dijo, pero Señor, no puedo llamar a mi marido porque no tengo marido. Entonces dijo Jesús, has hablado la verdad, porque aunque una vez tuviste marido, el con el que ahora vives no es marido tuyo. Mejor sería que dejaras de jugar con mis palabras y buscar el agua viva que te ofrezco en este día. Ahora Nalda se puso seria y se despertó su buen sentido moral. No era una mujer ligera solo por elección. Había sido repudiada dura e injustamente por su marido. Y encontrándose en una situación desesperada, había consentido en cohabitar con cierto griego como su esposa, pero sin casarse. En ese instante, pues, Nalda mucho se avergonzó de haber hablado a Jesús con tanta ligereza y se dirigió al maestro con tono pertinente diciendo, Señor mío, me arrepiento de la forma en que te hablé, porque percibo que eres un hombre santo y tal vez un profeta. Y estaba a punto de solicitar una ayuda directa y personal del maestro cuando hizo lo que tantos han hecho antes y después de ella, evitar la cuestión de la salvación personal, embarcándose, en cambio,
en una discusión de teología y de filosofía. Cambió el tema de conversación de sus propias necesidades espirituales a un debate teológico. Señalando el monte Gerizim, continuó: nuestros padres adoraron en este monte, pero tú decidirás que el lugar donde los hombres deben adorar está en Jerusalén. ¿Cuál es, pues, el lugar apropiado para adorar a Dios? Jesús percibió que el alma de esta mujer intentaba evitar un contacto directo e investigador con su Hacedor, pero también vio en su alma el deseo de conocer el mejor camino de la vida. Después de todo, había en el corazón de Nalda una verdadera sed de agua viva. Por eso la trató con paciencia, diciéndole: mujer, déjame que te diga que pronto vendrá el día en el cual no adoraréis al Padre ni en este monte ni en Jerusalén. Pero ahora vosotros adoráis lo que no conocéis, una mezcla de religiones de muchos dioses paganos y filosofías gentiles. Los judíos por lo menos conocen a quien adoran. Han eliminado toda confusión, concentrando su adoración en un solo Dios, Yahvé. Pero debes creerme cuando te digo que la hora está por venir, ya está aquí, en que todos los que adoren sinceramente, adorarán al Padre en el Espíritu y en la verdad, porque estos son los creyentes que el Padre busca. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Tu salvación nace no de conocer cómo deberían adorar otros o dónde, sino de recibir en tu corazón esa agua viva que aún está en este momento te ofrezco. Pero Nalda persistía en evitar la difícil cuestión personal de su vida sobre la tierra y del estado de su alma ante Dios. Una vez más recurrió a preguntas de religión en general, diciendo: sí, yo sé, Señor, que Juan ha predicado sobre el advenimiento del convertidor, el que será llamado el libertador, del que cuando venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús, interrumpiéndola, dijo con sorprendente seguridad: yo que te estoy hablando soy Él. Ay, perdón. Fue esta la primera declaración directa, positiva y clara de su naturaleza divina y filiación que hiciera Jesús sobre la tierra. Y esta declaración fue hecha a una mujer samaritana, a una mujer de reputación dudosa ante los ojos de los hombres hasta ese momento, pero una mujer en quien los ojos divinos vieron a una persona contra cuya integridad había otros pecados más de los que ella hubiera pecado por su propio deseo. Un alma que ahora deseaba la salvación, la deseaba sinceramente y de todo corazón, y eso bastó. Ay, perdón. Cuando Nalda estaba a punto de pronunciar su deseo real y personal de cosas mejores y de un camino más noble de vivir, en el momento en que estaba lista para hablar del verdadero deseo de su corazón, volvieron de Sicar los 12 apóstoles y al contemplar el espectáculo de Jesús que estaba hablando tan íntimamente con esta mujer samaritana y a solas, se quedaron más que sorprendidos.
Rápidamente depositaron sus abastecimientos y se retiraron a un lado, atreviéndose nadie a reprocharle, mientras Jesús decía a Nalda: mujer, vete por tu camino. Dios te ha perdonado. De ahora en adelante vivirás una nueva vida. Has recibido el agua viva y un nuevo regocijo surgirá dentro de tu alma y serás tú hija del Altísimo. Y la mujer percibió la desaprobación de los apóstoles y dejó su cántaro y huyó a la ciudad. Ay, vale, Ricardo, porque me estoy ahogando ahorita. Sí, por favor. Al llegar a la ciudad, proclamó a todos los que encontraba: id al pozo de Jacob, id inmediatamente para que veáis a un hombre que me ha dicho todo lo que he dicho. ¿No será el convertidor? Antes de que se pusiera el sol, se había reunido una gran multitud junto al pozo de Jacob para escuchar a Jesús, y el maestro les habló sobre el agua viva, el don del Espíritu residente. Los apóstoles no dejaban de asombrarse de la buena voluntad de Jesús de hablar con mujeres de reputación dudosa, aún mujeres inmorales. Era muy difícil para Jesús enseñar a sus apóstoles que las mujeres, aún las así llamadas mujeres inmorales, tienen una alma capaz de elegir a Dios como su Padre y así convertirse en hijas de Dios y candidatas para la vida eterna. Aún después de 19 siglos, muchos tienen la misma falta de deseo a comprender las enseñanzas del Maestro. Hasta la religión cristiana se ha construido persistentemente sobre el hecho de la muerte de Cristo en lugar de la verdad de su vida. El mundo debería ocuparse más de su vida feliz y reveladora de Dios que en su triste muerte. ¿Cómo vas? Ya, ¿sigo? Al día siguiente, Nalda relató toda la historia al apóstol Juan, pero él nunca la divulgó completamente a los demás apóstoles. Y Jesús no les habló en detalle a los 12. Nalda le dijo a Juan que Jesús le había dicho todo lo que he hecho. Juan muchas veces quiso consultar a Jesús sobre este encuentro con Nalda, pero nunca lo hizo. Jesús le dijo a Nalda una sola cosa sobre la vida de ella, pero al mirarla fijamente y su forma de hablarle le trajeron a la mente tal visión panorámica de su vida que desde ese momento asoció esta autorrevelación con la mirada y la palabra del Maestro. Jesús no le dijo que ella había tenido 5 maridos. Ella había vivido con 4 hombres distintos desde que su marido la repudió, y este hecho, juntamente con la visión de todo su pasado, se le presentó tan vívidamente a la memoria en el momento en que se dio cuenta de que Jesús era un hombre de Dios, que posteriormente le repitió a Juan que Jesús efectivamente se lo había dicho todo. Ay, disculpen, pero ya regresé. Bueno, este numeral me gustaría que hiciéramos un repaso sobre el agua viva, porque aquí es así como que lo está presentando. Y me pregunto ¿qué debemos entender como agua viva? ¿Dónde está? ¿En qué nos beneficia? Entonces, juntando todo lo que nos van diciendo del agua viva, podemos ir entendiendo poco a poco. Yo puedo ir entendiendo junto con ustedes, a ver si llegamos a un consenso. Jesús, la primera vez que lo nombra es después de que pide el agua y le dice, cuando le contesta, en verdad te he pedido de beber, pero si tú pudieras comprender, me pedirías a mí que te diera de beber el agua viva. Eso se lo está diciendo a Nalda, ¿no? Después, en el siguiente párrafo, ella sigue hablando con él sobre el agua que si ya no la toma se quedaría sin sed, ya no tendría sed. Y entonces él le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed,
pero el que beba del agua del Espíritu vivo no volverá a tener sed nunca. Y esta agua viva se convertirá en él en una manantial refrescante que brotará para la vida eterna. Entonces Nalda sigue hablando y sigue diciéndole cosas y Jesús le contesta. Bueno, le sigue contando su historia y se da cuenta que se fue por un camino errado en hacer malas interpretaciones y Jesús, después de que ella humildemente le dice las cosas, le dice, ¿no? Has hablado la verdad, porque aunque una vez tuviste marido, el que con el que ahora vives no es marido tuyo. Mejor sería que dejaras de jugar con mis palabras y buscar el agua viva que te ofrezco en este día. Y sigue ofreciéndole el agua viva, ¿no? Insiste con ella en que le caiga el 20, ¿no? Como que no le acaba de caer, pero él, ¿por qué será? Después de todo, pues aquí está la respuesta, ¿no? Después de todo, había en el corazón de Nalda una verdadera sed de agua viva. Por eso la trató con paciencia diciéndole, mujer, déjame que te diga que pronto vendrá el día en el cual no adoraréis al Padre ni en este momento ni en Jerusalén, ni en este monte ni en Jerusalén, pero ahora vosotros adoráis lo que no conocéis, una mezcla de las religiones de muchos dioses paganos y filosofías gentiles. Los judíos por lo menos conocen a quien adoran, han eliminado toda confusión, concentrando su adoración en un solo Dios, Yahvé. Pero debes creerme que cuando te diga que la hora está por venir, ya está aquí, en que todos los que adoran sinceramente adorarán al Padre en el Espíritu y en la verdad, porque estos son los creyentes que el Padre busca. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Tu salvación nace de no conocer cómo deberían adorar a otros o dónde, sino de recibir en tu corazón esa agua viva que aún en este momento te ofrezco. Fíjense nada más, aquí qué clara está el mensaje, ¿no? Y otra vez está en este momento el ofrecimiento del agua viva. Ella sigue hablando y le sigue diciendo que Juan y que probablemente él es la persona de la que habla Juan, que va a ser el Salvador. Y Jesús la interrumpe así rápidamente para decirle, yo que te estoy hablando soy él. Y es la primera vez que a ella le hace esta declaración. ¿Y por qué habrá sido a ella? Esa es otra pregunta, ¿no? Fue esta la primera declaración directa, positiva y clara de su naturaleza divina y filiación que hiciera Jesús sobre la tierra. Y esta declaración fue hecha a una mujer samaritana, a una mujer de reputación dudosa ante los ojos de los hombres hasta ese momento. Pero una mujer en quien los ojos divinos vieron a una persona contra cuya integridad había otros pecados más de lo que ella hubiera pecado por su propio deseo. O sea, esos ojos divinos que vieron un alma humana que ahora deseaba la salvación, la deseaba sinceramente y de todo corazón, y eso bastó. Este párrafo está muy interesante si vemos todo lo que nos está diciendo aquí. O sea, por un lado, como los ojos humanos nada más juzgan lo que ven, no saben lo que hay atrás, ¿no? Y aquí nos abren y nos dicen, pero los ojos divinos, eso sí que ven todo, ¿no? Ven más allá. O sea, entienden más allá. Entienden por qué a veces actuó de tal o cual forma. ¿Cuál fue la vida? O sea,
no la juzgan, no, o sea, la hubieran apedreado, ¿no? Como sucedía allá. Pero no, esta mujer en verdad, a través de los ojos divinos se pueden encontrar un alma que desea la salvación y eso es suficiente para los ojos divinos. Jesús, bueno, sigue, ¿no? Y Jesús le vuelve a decir, mujer, vete por tu camino. Dios te ha perdonado. De ahora en adelante vivirás una nueva vida. Has recibido el agua viva y un nuevo regocijo resurgirá dentro de tu alma y serás tú hija del Altísimo. O sea, aquí ya la perdonó por eso, porque de veras le ve esa profundidad, en la profundidad de ella ve que es una mujer rescatable, que tiene mucho que dar y la quiere para su reino. Ahí estamos viendo que la misericordia va a todo lo que da en el maestro. Y la insistencia hasta que le cae el 20, ¿no? Luego también cuando vemos se va y todo, y el maestro empieza a predicar en el pozo de Jacob, que les habla del agua viva ahí a las gentes que vienen a escucharlo, y les dice que es el don del Espíritu residente. O sea, ¿qué podemos ser? El don del Espíritu residente. Les habló sobre el agua viva, el don del Espíritu residente. O sea, el Espíritu residente es nuestro ajustador de pensamiento. Y es un don que se nos da. A ver, ¿qué piensan ustedes? Sí, Pauli, fíjate que muy buen punto. Yo había leído varias veces este documento, pero la verdad no había puesto atención en esa definición que hace ahí de que el agua viva es tu residente, el don del espíritu residente. Me llamó muchísimo la atención porque no lo había yo analizado así, agua viva, y claro, o sea, sí, es la fuente de todo lo que podemos percibir para la construcción de nuestra vida futura, ¿no? Pero no lo había yo detectado bajo el contexto de lo que ahora lo estamos estudiando. Me encantaría también escuchar opiniones de otros, cómo lo visualizan. Es el ajustador del pensamiento, sin lugar a dudas. No era opinar sobre eso, sino que no entiendo tu término de caerle el 20. No entiendo en mi país qué es eso. Es un mexicanismo. Sí, es un modismo que usamos aquí. Le cayó el 20 es cuando te das cuenta de algo. Se deriva... Perdón, Paulita, adelante. Eso era nada más. Bueno. Perdón, Paulita, se deriva de, cuando se acuerdan de los teléfonos de antes, había unas monedas de 20 que eran grandes. Y bueno, yo era niña. Aquí en México, pero allá no. Claro, entonces eran teléfonos públicos. Entonces tú marcabas y cuando te contestaban, apretabas un botoncito y el 20 caía. Entonces se establecía la llamada y podías hablar por teléfono. Se establecía la conexión. Por eso dices, te cayó el 20, o sea, te llegó la idea, hay conexión. Y claro, es un mexicanismo, ¿no? O sea, no mexicanismo, pero es un, ¿cómo se puede decir? Slang mexicano, es broma mexicana. Gracias. En Chile dirían cachay. Y en Colombia deben de tener algo parecido. Sí, son costumbrismos, ese es un costumbrismo bonito. O como decir, agarras la onda. En Perú sí no se menciona esto, le cayó los 20, ¿no? Pero tiene mucho sentido, está bien. No, yo quería agradecerte también, igual que Flor, Paulita, porque fíjate, acá hablan del agua de la vida, ¿no? Después, los reveladores mencionan el agua del espíritu, que es lo que se supone que ella va a recibir, como que ya lo tiene,
ya tiene pero no sabe la riqueza que ella tiene. Alguien tiene que ayudarla a descubrir eso. Y después, un poco más allá, hay una explicación más clara que habla del don del espíritu residente. Realmente ahí es donde yo lo veo bastante más claro, ¿no? No lo había tampoco notado, no había percibido, porque realmente hay mucha información en el libro, hay mucha información, pero definitivamente Jesús quería hablarle del espíritu morador, del Padre viviendo en ella, ¿no? No sé si al final le hablaría, porque él habló en el pozo de Sicar después, ¿no? Reunió mucha gente. Definitivamente sí, va a hablar del espíritu, ¿no? Del espíritu del Padre. Pero en fin, eso es lo que yo quería resaltar nada más, que el libro lo menciona, lo reitera por segunda vez. Lo dice una vez, el agua del espíritu, y después lo vuelve a decir, pero más claramente, el don del espíritu residente, como el agua de la vida. Como un don. Sí. Un don que tiene el ajustador del pensamiento, ¿no? Un don que nos regala. O es algo que tenemos adentro y tenemos que pedir. O tenemos que aceptar, o tenemos que darnos cuenta. O sea, como que sí despierta muchas... Y bueno, a mí en lo particular sí me despierta muchas inquietudes, ¿no? Respuestas, buscar más respuestas. Y tiene que ver, claro, con sed de conocimiento, ¿no? Con sed del Padre, con sed espiritual, con sed de conocimiento de lo que verdaderamente vale la pena y es divino. Sí, del discernimiento, ¿verdad? Ir creciendo. Alfonso y después Arturo. Sí, gracias. Yo quería hacer una observación en cuanto al comparativo que podemos hacer del libro de Urantia con la Biblia. Por ejemplo, ahí en la Biblia no se habla del nombre de la mujer. Y aquí sí, Nalda. Esto me brinca algo que era el prejuicio que se tenía de la religión judeo-cristiana con respecto a las mujeres. De por sí Nalda ya tenía mala reputación. Y ahora mencionarla en la Biblia con su propio nombre, como que era una forma de tener a las mujeres en una categoría inferior a los hombres. Bueno, eso por esa parte yo quería comentar este detalle de cómo el libro de Urantia menciona a esta mujer, Nalda, y se refleja el amor, la misericordia que en el libro de Urantia se le puede tener a la actitud cambiante hacia mejorar de este ser humano que a pesar de su vida, cómo la llevaba, y de su reputación dentro de la sociedad, cómo la tenía, es interesante ver cómo esta misericordia del libro de Urantia hizo que se reinstaurara o se restableciera el nombre de esta mujer en el libro de Urantia, cosa que no está en la Biblia. Es lo que quería comentar y eso ahorita me siento erizado. Estoy erizado, ¿sí? Porque veo con cuánto amor el Padre trata a sus hijos y a sus hijas de este planeta. Y de los demás, me imagino también que ha de ser igual. Ese era mi comentario, gracias. Ay, muchas gracias, Alfonso. Muy bonito y realmente emotivo. Arturo. Muchas gracias, Paulita. Buenas tardes, hermanos. La paz sea con ustedes. Una disculpa por llegar un poquito tarde, pero tenía trabajo. Yo lo que quiero comentar, Paulita, bueno, aquí lo único que realmente estoy aprendiendo es que cuando Jesús estaba hablando del agua viva, pues obviamente yo creo que era la forma de enseñarnos que teníamos un fragmento de nuestro Padre en nosotros, pero sin embargo no podría hablarlo como nos lo habla ahorita el libro de Urantia, precisamente con tantos términos nuevos que incluso tenemos ahora. Algo que yo he visto con la lectura del libro de Urantia es que Jesús jamás menciona a lo largo de sus enseñanzas al ajustador del pensamiento. Él lo enseña de otras formas y una de esas formas es precisamente el agua de la vida, que es ese don de nuestra chispa divina que tenemos de
nuestro Padre en nosotros mismos, pero si nosotros lo meditamos mejor, pues no, si Él lo hablaba de otra forma, como que era más difícil todavía de comprender. Entonces tenía que usar métodos de aquella época donde con simbolismos pudiera enseñar qué es lo que quería decir. Y es algo increíble, ¿no? Cómo adaptarse a la mente de aquella época, tratar de enseñar algo que es muy difícil luego incluso para nosotros comprender, ¿no? Y obviamente nosotros, pues todos los que ya estamos aquí, pues ya tenemos ese don, ya lo reconocimos, lo aceptamos y lo vivimos día con día. Entonces es algo increíble tenerlo, ¿no? Eso es lo que quería yo comentar. Gracias. Gracias a ti. Muy bien. ¿Alguien más o ya pasamos con Javier, que es el que sigue? ¿Listo, Javier? Listo. Muy bien. Bien. El renacimiento samaritano. Dice, la tarde en que Nalda atrajo a las multitudes de Sicar para ir a ver a Jesús, los 12 acababan de volver con comida e instaron a Jesús a que comiese con ellos en vez de hablar a la gente, porque habían estado sin comer todo el día y tenían hambre. Pero Jesús sabía que pronto caería la noche. Por eso persistió en su determinación de hablar con el pueblo antes de despedirlos. Cuando Andrés intentó persuadirle a que comiera algo poco antes de dirigirse a la comunidad, a la multitud, Jesús le dijo, tengo un alimento que vosotros no sabéis. Al escuchar esto, los apóstoles se dijeron unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? ¿Es posible que la mujer le dio comida además de bebida? Cuando Jesús les oyó conversar entre ellos, antes de hablar a la gente, se volvió para decirle a los 12. Le dijo lo siguiente. Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Ya no debéis decir vosotros falta tanto y tanto para la cosecha. He aquí a esta gente que sale de una ciudad samaritana para escucharnos. Yo os digo que los campos ya blanquean para la cosecha. Aquel que siega recibe salario y recoge estos frutos para la vida eterna. Así pues, los sembradores y los segadores se alegran juntos, porque en esto es verdadero el refrán. Uno es el sembrador y otro el segador. Os envío ahora para segar donde vosotros no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros ahora estáis a punto de uniros con su trabajo. Esto dijo refiriéndose a la predicación de Juan el Bautista. Bueno, hay un pequeño mapita aquí un poco, pero después del mapa enorme que nos ha puesto Jaime, pues sobra. Era un poco para que supierais un poco dónde estaba este pozo. Bien, dice Jesús y los apóstoles fueron a Sicar y predicaron 2 días antes de establecer su campamento en el monte Gerizim. Muchos de los habitantes de Sicar creyeron en el Evangelio, que me ha subido muy rápido, bajar un poquito. Creyeron en el Evangelio y pidieron ser bautizados, pero los apóstoles de Jesús aún no bautizaban. La primera noche en el campamento en el monte Gerizim, los apóstoles esperaban que Jesús le reprochara su actitud hacia la mujer junto al pozo de Jacob, pero él no habló del asunto. En cambio, le dio un discurso memorable sobre las realidades que son centrales en el reino de Dios. En cualquier religión es muy difícil que los valores se vuelvan desproporcionados y que los hechos ocupen el lugar de la verdad en la teología personal. El hecho de la cruz se volvió el centro mismo del cristianismo subsiguiente, pero este no es la verdad central de la religión, que se puede derivar de la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret. El tema de la enseñanza de Jesús en el monte Gerizim fue de que él desea que todos los hombres vean a Dios como a un padre amigo, así como él,
Jesús es un amigo, un hermano amigo. Una y otra vez le repitió que el amor es la relación más grande en el mundo, en el universo, así como la verdad es la declaración más grande del cumplimiento de estas relaciones divinas. Jesús se declaró tan plenamente ante los samaritanos porque podía hacerlo sin peligro y porque sabía que no volvería a visitar el corazón de Samaria para predicar el Evangelio del Reino. Jesús y los 12 acamparon en el monte Gerizim hasta fines de agosto. Durante el día predicaron la buena nueva del reino, la paternidad de Dios, a los samaritanos de las ciudades y pasaron las noches en el campamento. El trabajo de Jesús, el trabajo que Jesús y los 12 llevaron a cabo en estas ciudades samaritanas, rindió muchas almas para el reino e hizo mucho para preparar el terreno para la obra maravillosa de Felipe en estas regiones. Después de la muerte y resurrección de Jesús, posteriormente a la dispersión de los apóstoles hasta los confines del mundo, debido a la amarga persecución de los creyentes en Jerusalén. Vamos con el último punto, que son las enseñanzas sobre la oración y la adoración. Dice, en las conferencias nocturnas en el monte Gerizim, Jesús enseñó muchas grandes verdades y en particular acentuó lo siguiente. La verdadera religión es el acto de un alma en sus relaciones autoconscientes con el Creador. La religión organizada es el intento del hombre de socializar la adoración de los religionistas individuales. La adoración, la contemplación de lo espiritual, debe alternar con el servicio, el contacto con la realidad material. No olvidemos esto. La contemplación de lo espiritual debe alternar con el servicio. El trabajo debe alternar con el esparcimiento. La religión debe ser equilibrada con el buen humor. La filosofía profunda debe ser aliviada por el ritmo de la poesía. El esfuerzo del vivir, la tensión temporal de la personalidad, debe ser aliviada por el reposo de la adoración. Las sensaciones de la inseguridad que surgen del temor al aislamiento de la personalidad en el universo deben ser contrarrestadas por la contemplación en fe del Padre y por el intento de comprender al Supremo. La oración tiene el objeto de hacer que el hombre piense menos, pero que comprenda más. No está hecha para aumentar el conocimiento, sino más bien para ampliar el discernimiento. La adoración tiene el objeto de anticipar una vida mejor en el futuro y después reflejar estas nuevas significaciones espirituales sobre la vida en el presente. La oración sostiene a uno espiritualmente, pero la adoración es divinamente creadora. La adoración es la técnica de buscar en el único la inspiración para servir a muchos. La adoración es la vara que mide el grado de desprendimiento del alma del universo material y su vinculación simultánea y segura de las realidades espirituales de toda la creación. El orar es recordar a sí mismo, pensamiento sublime. El adorar es olvidar a sí mismo, superpensamiento. La adoración es atención sin esfuerzo, descanso real e ideal del alma, ejercicio espiritual que lleva al sosiego. La adoración es el acto de una parte que se identifica con el todo, lo infinito con lo finito con lo infinito, el Padre, el Hijo con el Padre, el tiempo en el acto de marcar el paso con la eternidad. La adoración es el acto de comunión personal del Hijo con el Padre Divino. La asunción de actitudes refrescantes, creadoras, fraternales y románticas por parte del alma espíritu humano. Aunque los apóstoles solo comprendieron algunas de sus enseñanzas en el campamento, otros mundos las comprendieron y otras generaciones en la tierra las comprenderán. Se estaba refiriendo a nosotros. Y ya solamente cierro con estas dos imágenes para dar pie a un pequeño comentario. Vamos a ver. Siempre nos están hablando de la oración y la adoración. La adoración es pedirle al Padre, pero pedirle es
discernimiento, entendimiento de las cosas, no que te toque la lotería, no que compres un coche mejor, ni que conozcas a una chica muy guapa, ni que tengas una casa muy grande. Esas peticiones materiales, igual que salen de la boca, se caen al suelo, no llegan nunca a los flujos de la gravedad espiritual, no sirven para nada. La oración prácticamente es pedirle a Dios un poco asesoramiento, sobre todo muchas veces pedirle que nos ayude a soportar el dolor, el sufrimiento, la pérdida de un familiar querido, un problema laboral. Es para que realmente es un consuelo, para que nos ayude a discernir, a que nuestra mente sea capaz de digerir esas vicisitudes que la vida nos plantea. Yo particularmente de hacía mucho tiempo no hago oración, porque como soy plenamente consciente de que Dios sabe perfectamente todo lo que voy a pedir mucho antes de que me creara, pues entonces le digo, Padre, acuérdate, ya lo sabes, es decir, que en tus manos está. Y pedirle, Él no va a cambiar nunca, Dios Padre nunca cambia, es decir, Él lo sabe, Dios Padre conoce el principio y el final de todo, con lo cual, si quería ofrecerte algo, si quería cambiar algo, ya lo cambió, pero antes de que tú nacieras, con lo cual, casi hacer oración hay que hacerla. Jesús nos está permanentemente pidiendo que hagamos oración. Y de hecho, si os acordáis del ejemplo de esa viuda que iba a hablar con el juez, insistía hasta que el juez ya dijo, bueno, yo ni temo a Dios ni temo a los hombres, pero por no aguantar a esta señora que me está complicando la vida, le voy a conceder lo que quiera. Es decir, la oración, nuestro Padre Jesús permanentemente nos lo está diciendo que lo hagamos. Pero yo particularmente me inclino más por la adoración. Y yo voy a decir por qué. Vamos a ver. Cuando habla del agua viva, el agua es muy significativo. Es decir, una planta, si no tiene agua, se muere, se seca. El sustento de un animal, de un vegetal, es el agua. Entonces, en el fondo nos está diciendo que es el alimento básico. Entonces, la adoración es como nuestro alimento, es nuestro agua viva también. Es la alimentación que necesita nuestra chispa divina que reside dentro de nuestra mente material. Es decir, si no alimentamos nuestro cuerpo, pues fallecemos, nos enfermamos y nos morimos. Pero si no alimentamos nuestra alma igualmente fenece. Es decir, nuestra alma llega un momento en que realmente es que muere, es que desaparece, no entra a funcionar con nosotros, no se comunica. Entonces, necesitamos alimentar nuestra alma. Entonces, ¿cuál es el alimento? Pues el alimento del alma es la adoración. Y cuando hablo de adoración, no estoy hablando de posturas extrañas, ni ponerse la música del OM, ni cualquier cosa extraña. Y no hay que tomar drogas, ni subirse a lo alto de una montaña un poco No, es muy fácil. Cuando nuestro Padre Jesús nos enseñó, cuando quería orar, se retiraba y decía, voy a hablar con mi Padre. Entonces, yo creo, hablo por propia experiencia, de que cuando tengo algún tipo de sentimiento de necesidad de hablar con mi Padre, de plantearle, no algún problema, sino de hablar con él para comentarle y darle las gracias por algo, pues miro al mar, que lo tengo enfrente, y te sale del corazón sin que tú lo pienses mucho. Es decir, es darle las gracias, estar agradecido, agradecerle en cada momento la vida, lo que te ha dado, analizar un poco tantas cosas maravillosas que tenemos, que muchas veces que sufro mucho del estómago, le digo, gracias Padre, hoy no me duele el estómago, te lo agradezco un montón. Es decir, que es así de sencillo, no hay que hacer ninguna extravagancia, y tú lo notas y lo notas por el sabor espiritual, notas que de alguna forma está en sintonía. Y lo ideal sería que dedicáramos todos los días un ratito a orar con nuestro Padre, a orar y adorar a nuestro Padre. Y dedicarle un ratito significa, pues, no sé, yo le dedico muy poco tiempo, pero mínimo dedicarle 5 minutillos diarios, por lo menos te acuerdas cuando te levantas a acordarte de él, cuando te acuestas a acordarte de él, y a lo largo del día también un ratito, y si puedes, ya te digo, pedirle algunas cosas para discernimiento con tu familia, y sobre todo darle las gracias por la vida, y darle las gracias porque tener un día más de vida es fundamental, porque eso además te da una fuerza y una capacidad de lucha que no lo podéis ni imaginar. Realmente es como si te metieras una droga en el cuerpo, es una droga en el alma, lógicamente está alimentando tu alma. Entonces, el alimento del alma es la adoración, y lo único que se me ocurre decirlo es que lo practiquéis. No hay que hacer grandes cosas ni tal. Y si muchas veces hablar con nuestro Padre es poner la fe en Él, es decir, abrirte el corazón con sinceridad, intentar comunicarte a Él. Yo lo considero muchas veces como si le dieras un interruptor. Es decir, le das un interruptor y dices,
abre la emisora. Padre, hablamos, y hablamos, y tú le hablas. Le comentas tus problemas, tus inquietudes, tus deseos, y le dices, padre, ¿qué quieres que haga yo? ¿Cómo quieres que lo haga? Me estoy equivocando, y en el fondo tú recibirás esa respuesta. No necesariamente en ese momento. Muchas veces cuando vas por la noche te acuestas y dices, ay, aquello que yo le pedí a mi padre, mira por dónde viene, esta es la solución. Y es así. Entonces, os lo aconsejo que si realmente queréis alimentar a vuestra chispa divina, la adoración es el auténtico alimento y medicación. Y no quiero dedicarle más tiempo. Deja de compartir, Paulita, y a partir de ese momento, cualquier opinión que queréis darla, estáis... Sí, yo quisiera opinar algo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Con respecto al agua viva, a mí me da la sensación de que en parte de todo lo que hemos hablado, se ha dicho, básicamente es el amor del Padre. Porque cuando ven la necesidad de esta mujer de su arrepentimiento, reconoce su arrepentimiento de todo lo que ha hecho, esa necesidad de perdón la conmueve el amor de Jesús. Y recuerden que cuando los sentimientos de Jesús se alinean con los del Padre, se cumplen prácticamente sus deseos. Es una opinión que yo tengo. Ahora me gustó mucho una parte de lo que se acaba de leer respecto que dice que en la religión debe haber un poco de sentido de humor. Eso me recuerda una vivencia que tuve en una iglesia que yo participaba antes y estuvimos estudiando el libro de Urantia con un grupo de Jaime. Y me retiré por cuestiones de que me di cuenta que había ciertas cosas que no me causaban mucha tranquilidad. Y una de ellas fue esa, falta de humor. Porque había una persona, me recuerdo bien, que tenía una espontaneidad para hacer bromas. Él era de cualquier práctica muy seria que estuviera y todo, él tenía la fibra de hacerle una gracia, darle un toque de gracia cómico al asunto. Y todos se le quedaban viendo, pero como asustados, y él pedía perdón en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, disculpen la broma. Yo le decía, pero si usted no dijo nada ofensivo, una broma, una burla, o burlarse de una persona, eso sí ya no tiene chiste, pues, no es broma. Pero hay ciertas cosas que sí se les puede sacar el sentido de humor, experiencias, errores que uno comete en la vida, que después se da cuenta que no fueron fatales, no fueron tan críticos las situaciones que se dieron. Pero también hay una parte en el libro, si no recuerdo mal, que casi se podría decir que advierte de que entre más crecimiento espiritual se tiene, se va perdiendo el sentido del humor. Eso les quería comentar. Bueno, yo no te quiero contradecir, Marcelino, pero yo creo que mientras más sentido espiritual, mayor sentimiento hay no de broma en el sentido negativo, pero sino de tomarse la vida como lo que es, sin tantísimo egotismo ni tantísimo sentirse muy importante. Entonces uno, pues lo primero que tenemos que empezar es a reírnos de nosotros mismos. Es decir, si es que uno se mira al espejo y dice, Dios mío, lo que yo era, lo que soy ahora, ¿no? Es decir, el tomarse la vida no te digo siendo un irresponsable, pero el tomarse la vida con cierta alegría y con cierta, no sé, ciertas bromas, bueno, es que aquí en España a lo mejor decimos algunas expresiones que no son muy acertadas en otros países, tengo que tener cuidado con ese tipo de cosas. Pero es verdad que el hecho de ser profundamente espiritual, yo creo que la gente muy espiritual son gente alegre, son gente que te puede contar un chiste, una broma y sacarle sentido punta a cosas muy graciosas, siempre que no sea sin herir a nadie, claro. Estamos hablando de bromas sanas. Es decir, yo estoy convencido que Jesús debía ser una persona que debía reír mucho y debía de reírse de muchas circunstancias de la vida y de muchas cosas que le pasaban. Yo recuerdo que una reunión que estábamos
también varios fueron ancianos y gente que no era anciana, en un momento decías que Jesús se retiraba muchas veces a orar. Digo, sí, y también hace sus necesidades, ¿no? Porque también era un ser humano. Entonces dijeron, eso es amateur, eso es una... Pero ¿cómo se te ocurre decir eso, Javier? Y le digo, pues si es que era un ser humano como tú, como yo, también tendría que retirarse de cuando en cuando, me imagino. Pero vamos, intentando, pero no, es decir, vamos a ver, que sea la espiritualidad, la grandeza, la belleza, el amor, no significa que tengamos que estar serios y todo el día tristes y con cara lánguida. Como en la película esta que lo refleja muy bien es el nombre de la rosa, que seguramente la habréis visto la mayoría de vosotros. Ese sentimiento de que para ser un asceta prácticamente tienes que ser una persona, vamos, el reír estaba castigado con la pena de muerte. Y de hecho, si habéis visto esa película, os dais cuenta que la causa de todo el problema era que la gente se reía. Y entonces, claro, eso era un castigo divino. Bueno, es una opinión excesivamente personal. El libro Urantia está abierto para que cada uno tenga sus percepciones. Y todas son válidas. ¿De acuerdo? Gracias. Sí, Javier, de acuerdo contigo. Yo no quise generalizar. Les puse ese ejemplo porque sí noté ciertas personas que no aceptaban las bromas. Lo miraban como pecado. Entonces, yo dije, están muy exageradas las cosas. Pero ahí sí que cada quien tiene derecho de tener su comportamiento y cómo ven las cosas, las situaciones de la vida, que no las podemos ver todos con la misma manera, ¿verdad? Gracias. Eso es cierto, Martino, completamente de acuerdo contigo. Y cada uno tiene una percepción de la realidad diferente y además no se puede juzgar. Cada uno lo siente de una forma, pero siempre en el libro antes nos hacen referencia que hay ángeles que se encargan precisamente de pasar ratos agradables y que hay reuniones con otros hermanos mayores que cuentan las cosas graciosas que le pasaron cuando eran seres humanos, ¿no? Cuando estaban en la vida y se ríen de ellos mismos, que además es bueno para evitar que el egotismo, el que habla el libro Antia, el ego de cada uno, la soberbia, el engreimiento, como le pasó a Galigastia, a Satanás, y eso de sentirse tan importante, esa seriedad. No, es bueno reírse de uno mismo y reírse porque la vida te da sorpresas. Sí. Esa es otra opinión más. Estoy de acuerdo contigo, Marcelino. Muy bien. ¿Alguna otra aportación, pregunta? No, ya, nada. Bueno, yo sí les quiero agradecer mucho a Javier, a Jaime, a Flor, bueno, a Flor menos, porque su cumpleaños hoy, porque no los peló. Pues eso, peló es otra forma de hablar aquí. No les hizo caso, quiere decir. Pero gracias, Javier mandó todo el formato y todo, y Jaime lo subrayó y ya nos los mandaron así. Hicieron todo el trabajo, ahora que no estuvimos, ¿verdad, Florecita? Por X o por Z. Y pues sí, agradecerles a todos que salió muy bien. Prácticamente esta presentación la hicieron ellos. Yo nada Los más hombres. derrapando el día de hoy que ya tuve internet para hacerlo, y muchas gracias de veras. Se siente uno muy feliz de tener un equipo tan a todo dar. Y también todos los que ya se ofrecieron, para cuando nos pasen cosas, les vamos a dar tareas, para que nos vayan ayudando más. Sí, eso es importante, Paulita. Toma nota para que no se quede solamente una palabra, Así que, Luis, ya vamos a empezar contigo. Fue el primero en hablar. No, bueno. yo quisiera añadir que nosotros les agradecemos mucho por el apoyo a todos, realmente ha sido muy importante. Entonces, bueno, pues ya veremos la clase, ya la subiremos, y creo que de todas maneras no solo salió muy linda, sino que el mensaje es impresionante. Y ustedes me perdonan que hoy estoy aquí con yerno, como pueden ver. Si no los cojo, mejor dicho, no me dejan hacer nada. Entonces, bueno, nos vemos. Les agradezco muchísimo. Si no hay más cosas. Yo nada más les
quiero comentar. Yo solo quería dar las gracias. Paulita, sorry. Quería dar las gracias porque Jaime nos mencionó y realmente quiero, sí, definitivamente hay un compromiso. A veces tenemos que trabajar con el tiempo y con otros compromisos que se tienen, pero ese es el día designado, ¿no? Para las clases o las lecturas que tenemos. Y de verdad, con Pepe me siento honrada, muy contenta de haber podido tomar esta decisión de crear un grupo. No me siento realmente una experta, no tengo la experiencia que tienen muchos de ustedes, pero les puedo contar que he aprendido muchísimo, muchísimo con Pepe en este proceso no sé si, no diría liderar, pero de conducir un grupo de lectura y digamos de estudio, porque a veces hemos compartido planos, hemos compartido ideas, ¿no? Pero yo siento que he aprendido bastante más. También tengo que seguir leyendo bastante más. Pero sí, muchas gracias Jaime por tus palabras, de verdad, lo aprecio mucho. No, yo sé que ustedes tomaron esa tarea, se pusieron ese sombrero que no es fácil, ¿sí? Y yo quiero que sepan algo. Nosotros ya estamos pensando que cuando terminemos este curso, de aquí deben salir por lo menos 4 o 5 grupos nuevos, ¿sí? Que vamos a arrancar de nuevo el libro con la nueva versión, con la unificación de la traducción, de las 2 traducciones al español, ¿sí? Porque tenemos que apoyar a la fundación en eso, en estudiarlo. Yo, la verdad, aquí entre nos, yo me siento feliz con la versión latinoamericana, pero estoy comprometido con iniciar un nuevo curso completo con la nueva versión, tan pronto la tengamos, que debe estar hacia finales del año entrante. Entonces, eso nos va a dar el tiempo de terminar este curso y de prepararnos y de madurar un poquito más y sobre todo, ¿saben qué? Hacer equipos, porque si algo hemos aprendido es que esto es una tarea demasiado dispendiosa para hacerla solo. Ahorita que es que no ha acabado. Yo no sé qué le moví al computador, no me salí, no me volví, no me pude volver a... Entonces sí les recomiendo que vayan pensando en eso. Necesitamos hacer equipos. Esto es una cosa demasiado pesada para llegar a ser una sola persona. Por eso el ideal son 2 o 3 o 4 como tenemos nosotros, porque hay muchos detalles detrás de esto que ustedes ven, ¿sí? Pues mire la falta que nos hizo Paulita, que ella es la diagramadora, diseñadora, la que organiza todo. O sea, realmente tenemos tareas todos diferentes, pero es un apoyo muy grande, porque es que hay momentos en que físicamente uno no da, ¿sí? Sobre todo, como les decía yo, uno tiene que tener derecho a enfermarse, tiene que tener derecho a un día a ir a unas vacaciones, tiene que tener derecho a 1000 cosas, ¿no? Y es un compromiso porque esto es una cosa larga, ¿sí? O sea, un curso... son 2 años, 2 años y medio dándole duro. Entonces, por eso es tan importante los equipos, ¿ok? Que el Señor los bendiga, les agradecemos muchísimo. Paulita, pues, tú mandas, tú dirás cuándo. Sí, no, nada más les quería yo decir que ya en esta semana me voy a poner al corriente para ver qué falta que les envíe y ya se los voy a enviar y también voy a poner la página de Facebook al día, porque no podía yo hacer nada sin internet, pero ya nos vamos a poner al día en todo. Okay. Y pues muchas gracias por su asistencia a todos. Que Dios los bendiga. Gracias a ustedes. Bye.